En este video vamos a ver cómo saber si una trampa de vapor está funcionando correctamente. Vamos a ver cómo diagnosticar y saber si la trampa tiene una falla de anegamiento. Esto quiere decir que no está dejando salir el condensado de manera correcta, o una falla de fuga. Esto quiere decir que está dejando salir el condensado, pero vapor también. Pueden existir otro tipo de fallas, como un funcionamiento irregular, como alguna fuga externa, etc. Vamos a hablar al respecto. Vamos a recordar primero que una trampa, como vimos hace un par de videos, es una especie de válvula inteligente, que lo único que hace es abrir o cerrar. No genera ninguna energía adicional, no genera ninguna presión, no genera ninguna fuerza sobre el condensado. Lo único que hace es abrir o cerrar. Abre cuando ve condensado para permitirlo salir, y cierra cuando hay vapor, para que el vapor siga dentro del sistema y siga entregando su energía. Si la falla que tiene la trampa es por una falla en la presión de los sistemas, por ejemplo, que haya muy poquita presión dentro del sistema de vapor y no esté fluyendo el condensado, eso no se considera una falla de la trampa, eso es una falla del sistema de mal dimensionamiento tal. En otras palabras, cambiando el tipo de trampa, ese problema no se va a corregir. Eso lo que hay que hacer es corregir el sistema como tal y permitirle la entrada de una presión mayor, o disminuir la presión del condensado, o quitar la trampa y poner una bomba o una bomba trampa. Muy bien. Para que una trampa funcione correctamente, aparte de la presión diferencial que debe de tener, la trampa mecánicamente debe de funcionar correctamente. Esto quiere decir que el obturador debe de tener el diámetro correcto, que no debe de tener obstrucciones, que cuando cierre debe de cerrar correctamente, que no debe de tener basurita para que bloquee, etc. El método más efectivo para saber si una trampa está funcionando o no es una cámara termográfica. Para esto hay que saber usar la cámara termográfica y hay que saber interpretar la cámara termográfica, no solo de la trampa, sino del sistema como un todo. Se tiene que conocer más o menos qué tipo de material hay antes y después de la trampa. Dependiendo del tipo de material, de si es acero al carbón, acero inoxidable, acero galvanizado, o algún otro tipo de material, el coeficiente de emisión térmica va a ser diferente, y entonces nos puede dar resultados diferentes si nosotros no calibramos bien la cámara. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. El sistema debe de estar también funcionando a una capacidad normal o a una capacidad máxima. Si el sistema está apagado, no vamos a poder saber si la trampa está funcionando de manera correcta o no. Y pues lo que siempre tenemos que tener con cualquier medición es que tenemos que tener nuestro aparato de medición, en este caso nuestra cámara termográfica, bien calibrada. Aquí tenemos un ejemplo de una medición puntual de una trampa, donde nosotros lo que tenemos aquí es un proceso que está a 126.9 grados centígrados y una trampa que está a 96.8 grados centígrados. Aquí estamos viendo distintas cosas que vamos a hablar más adelante, pero vemos cómo hay una tubería que parece que está más fría que el proceso y más fría que la trampa. Esto es porque la tubería en este proceso está hecha de acero inoxidable, y esta tiene una emitancia menor que el acero al carbón, del cual está el proceso y está la trampa. Entonces nos puede engañar al respecto. Idealmente, en una imagen termográfica deberíamos de ver esto. Un lado
claramente caliente y un lado claramente frío. El lado caliente antes de la trampa, aguas arriba, y aguas abajo, un lado frío. ¿Cuáles serían las temperaturas ideales? Depende de la presión a la que se esté trabajando en el sistema. Casi siempre la mayoría de los sistemas trabajan con 5, 6, máximo 10 o quizá 12 bar. Si esto es el caso, las presiones que se deben de tener aguas arriba deben de ser 130, 140 hasta 200 grados centígrados. Y aguas abajo se deberían de tener no más de 110 grados. En este ejemplo vamos a suponer un proceso que está a 5 bar. El proceso aguas arriba debería de estar máximo 138, mínimo 120 grados centígrados. Si está de manera natural menos de 120 grados centígrados, es probable que no vaya a tener la presión suficiente para poder salir a través de una trampa y se vaya a tener que poner una bomba o una bomba trampa. Si está dentro de estos rangos y nosotros ponemos una trampa, a la salida de la trampa debemos de tener una temperatura aproximadamente de 105 grados a 90 grados. En el ejemplo que tenemos ahí abajo, tenemos 135 grados aguas arriba y 95 grados aguas abajo. Con esta información podemos asumir que la trampa está funcionando de manera correcta. Si nosotros tenemos un proceso con una temperatura muchísimo mayor, por ejemplo a 20 bar, las temperaturas aguas arriba deben de ser mayores y las temperaturas aguas abajo también pudieran ser mayores. Por ejemplo, en este ejemplo a 20 bar, las temperaturas aguas arriba deben de estar entre 210 y 150 grados centígrados. Y las temperaturas aguas abajo a 130 o 100 grados centígrados. Entonces, en un ejemplo específico, tenemos una temperatura de 185 aguas arriba y 110 aguas abajo. Si nosotros tuviéramos un proceso de 5 bar y aguas abajo vemos 110 grados centígrados, tenemos fuga. Pero en un proceso de 20 bar, 110 grados centígrados aguas abajo, es normal e indica un funcionamiento correcto. Tenemos que conocer los grados de presión para poder discernir si el diferencial de temperatura es correcto o no. Aquí tenemos una imagen termográfica del mismo material en donde vemos del lado aguas arriba 146 grados centígrados y del lado de abajo, de aguas abajo, tenemos 93 grados centígrados. Este es un proceso que está funcionando de manera normal. Pueden haber imágenes que sean engañosas. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos temperaturas calientes aguas arriba y temperaturas frías aguas abajo, nosotros la imagen la vamos a ver como si estuviera correcto, caliente de un lado y frío de otro. Pero si está caliente a 87 grados y frío a 48 grados, el diferencial de temperatura es suficiente para que en la imagen termográfica se vea, pero claramente esa trampa no está funcionando de manera correcta, ya sea porque el proceso está apagado o porque la trampa está anegada. Este es un ejemplo en donde se tiene una entrada a 73 grados centígrados, lo cual me marca caliente, y después de la trampa me marca una temperatura más fría de 48 grados centígrados. Si nada más viéramos la imagen, sin analizar las temperaturas, pensaríamos que está correcto, en donde está muy caliente a la entrada y muy frío a la salida. Con esta información nosotros tenemos que verificar, uno, si el proceso está funcionando, y si está funcionando, esa trampa está anegada, en donde está dejando salir un poquito de condensado, pero ya se acumuló condensado y se enfrió y está a 73 grados centígrados, lo cual es demasiado bajo. Y después a 48 grados es muy bajo también después de la trampa. Eso quiere decir que el condensado no está fluyendo
de la manera que tiene que ser y se está enfriando en todo el proceso. Es importante también revisar que hay unos metros antes de la trampa y unos metros después de la trampa para saber si el funcionamiento es el adecuado. Muchas veces se tiene aislamiento o no se puede revisar de manera correcta, pero hay otras veces que sí. Si es posible, hay que revisar justo antes y después de la trampa y unos metros antes de la trampa y unos metros después de la trampa. Aquí tenemos este ejemplo, en donde tenemos 4 trampas conectadas al mismo sistema. La tercera trampa, si nosotros la vemos de manera individual, nosotros vamos a ver que está a 147 grados centígrados agua arriba y 48 aguas abajo, lo cual parece que la trampa está funcionando correctamente. Si nosotros vemos que todos los demás sistemas están de 147 a 105, eso quiere decir que la tercera trampa tiene algún pequeño anegamiento y no está pudiendo sacar el condensado con la velocidad adecuada, suponiendo que todas las trampas sean del mismo tamaño y que todas las presiones sean iguales. De igual manera, esto es más grave aún, aguas arriba si tenemos 147 y aguas abajo 98, pero en todas las demás trampas el proceso está a 165, eso quiere decir que hay un anegamiento en la trampa que no está dejando salir el condensado. Obviamente necesitamos revisar si este es un problema de la trampa o si el proceso tiene un intercambiador diferente, una marmita de distinto tamaño, el serpentín está bloqueado, etc. Si los serpentines y las marmitas y los intercambiadores son iguales y existe este diferencial de temperatura, esto me indica de que la trampa está fallando. Si nosotros revisamos la trampa de manera individual, nosotros no vamos a ver ningún problema. Si nosotros revisamos el contexto amplio, vamos a ver con claridad de que hay algo que no está funcionando correctamente. Otra cuestión que se puede hacer para saber si la trampa está funcionando o no es revisar el sonido que hace. Para esto se hacen pruebas de sonido o de ultrasonido. Existen equipos, como el que está en la imagen, que sirve para escuchar de manera directa qué tipo de ruido, qué tipo de sonido existe en las trampas. Lo que tenemos que hacer es colocar este tipo de aparatos justo después de la trampa. Después de la trampa es que vamos a escuchar los sonidos característicos. Hay veces que no se puede y entonces en caso de que no se pueda poner justo a la salida de la trampa, hay que ponerlo justo a la entrada de la trampa, justo antes de que salga el condensado. Si nosotros no tenemos un equipo sofisticado como el que está aquí, que pueda graficar o que pueda enviar el sonido, se puede utilizar un desarmador o algo que sea firme. Lo importante es que sea un equipo que no tenga piezas móviles. Por eso un desarmador es ideal, por eso unas pinzas no conviene tanto. Suponiendo que tenemos un equipo de estos, lo que necesitamos hacer es bloquearlo, esto con nuestro dedo, que quede de esta manera, y esta parte del dedo, del dedo gordo, lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner aquí, no como si fuera un audífono, no para adentro, sino bloqueando esta parte. Esto tiene que bloquear y que ponerse de esta forma. ¿Okay? Entonces, se pone aquí, se deja el huesito salido y con el huesito vamos a tapar el oído de esta manera. La punta, lo que vamos a hacer es lo vamos a poner cerca de la trampa. Obviamente conviene tener un equipo largo para evitar acercar mucho la cara al equipo, a la trampa caliente. Entonces conviene tener un desarmador largo para poderlo hacer. Una vez que se haga eso, vamos a empezar a escuchar con mucha claridad
qué es lo que está sucediendo con la trampa. Y dependiendo del sonido es que vamos a saber si está funcionando la trampa de manera correcta, sí o no. Si la trampa está funcionando de manera correcta, se va a escuchar como nosotros supondríamos. En una trampa de flotador lo que se va a escuchar es como un flujo de agua continuo, en donde van a haber ciertas variaciones y van a ver, se va a escuchar como agua corriendo de manera continua. En una trampa termodinámica lo que se va a escuchar es agua corriendo de manera interrumpida, más o menos a los 20 o 30 segundos, dependiendo del proceso. Incluso se puede tardar un poquito más. Si está en arranque puede ser menos, puede ser 5 segundos. Y cuando arranque el agua se va a escuchar como que cae una moneda o como que hay una pequeña campanita. Entonces va a estar quieto, va a haber una vibración sorda. De repente se va a escuchar como que una campanita, como que cayó una moneda, y se va a escuchar la salida de agua durante 2, 3, máximo 5 segundos, y luego se va a volver a cerrar. Van a pasar 30 segundos o 20 quizá, y se va a volver a escuchar lo mismo. Muchas veces en una trampa termodinámica eso se puede escuchar incluso sin necesidad de equipo. Desde afuera se escucha donde cae esa monedita, donde se mueve el disco y donde sale el condensado. Obviamente con un sistema de esta naturaleza vamos a poderlo escuchar de una forma pues más clara. En el caso de una termostática va a ser lo mismo, pero muchísimo más largo. En lugar de ser 20, 30 segundos, van a ser 2, 3 minutos. Y no se va a escuchar una campanita, no se va a escuchar una moneda, simplemente se va a escuchar que va a empezar a abrir, que va a empezar a salir el agua y luego que va a empezar a cerrar. Entonces se va a escuchar de manera sorda una vibración, de repente se va a empezar a escuchar que abre, que dura varios segundos abierta, probablemente 10, 20 segundos, y luego que va a empezar a cerrar lentamente en 5 o 10 segundos, y otra vez se va a escuchar la vibración sorda. Para de flotador es igual, se va a escuchar donde abre y donde hay un campaneo, que es propiamente el flotador donde está bailando, y se escucha donde pasa agua y luego se cierra. En caso de que esté bloqueado, el sonido pues va a ser muy característico, que es un sonido sordo, de vibración, o muchas veces prácticamente no va a haber sonido. Si está fugando, se va a escuchar exactamente como pensaríamos que se escucha una fuga, de manera continua en cualquiera de las trampas, de flotador, de cubeta invertida, termodinámica o termostática. Si se está escuchando así de manera continua, quiere decir que tenemos una fuga de vapor. Si tenemos equipos con ultrasonido que grafican los resultados, vamos a poder ver exactamente qué tanta fuga tenemos. Otra técnica un poquito más rudimentaria puede ser el poner agua antes y después de la trampa. Si nosotros aventamos unas pocas gotas de agua antes de la trampa, lo que tiene que pasar es que antes de la trampa, esas gotas en el momento del contacto deben de arder y deben de evaporarse inmediatamente, como si pusiéramos agua en un sartén caliente. Deben de casi explotar las gotas. Y después de la trampa, lo que deberían de pasar es que las gotas se deben de evaporar rápidamente, pero sin que exista esa explosión, sino en un proceso muchísimo más lento. Si nosotros ponemos un poquito de agua antes y después de la trampa, y en los dos casos las gotas se evaporan, ya existe una diferencia muy clara de evaporación antes y después, quiere decir que hay una diferencia de temperatura muy clara antes y después. Si está aislado la trampa y no podemos revisarlo de manera clara, podemos hacerlo con el tacto de la mano, en donde ponemos la mano en la parte aislada antes de la trampa y después. Y tiene que existir una diferencia que nosotros sintamos con toda claridad antes y después de la trampa.
Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo se dimensiona una línea de condensado. Esta parte es muy importante. Muchas veces las trampas no están fallando, sino que las líneas de condensado no se dimensionaron de manera correcta y existen contrapresiones o falta de presión para poder mover el condensado de la manera correcta. Y un cambio de trampa en ese caso no va a ayudar. Lo que se necesita hacer es un dimensionamiento correcto. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.